El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología les saluda en este día y les agradece por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Les recuerdo que además de poderla ver a través de nuestro canal de Facebook, también en breve estará disponible a través de nuestro canal de YouTube. Así que les pido por favor que la compartan, que hagan comentarios, hagan preguntas, también a través del espacio de Facebook para poder tener una conversación. Nos hubiera encantado pues que todos ustedes pudieran estar y todas ustedes para hacer una conversación más amplia, pero bueno, pues esta es solo parte de una de las actividades que en torno al Día del Maíz hemos estado realizando y se han estado realizando, y la idea pues es seguir sumando un poco más en torno a este tema tan importante. Y bueno, en relación con el Día del Maíz, sabemos que desde 2019 el Senado mexicano aprobó un dictamen que declara que el 29 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Maíz, debido a la relevancia alimentaria y cultural que tiene esta planta en México. Parte de los objetivos de esta conmemoración consisten en que alrededor de este día se promuevan acciones legales, comerciales, productivas y otras tendientes a sumar al rescate de esta planta y sus beneficios. A pesar de su importancia y como parte de nuestra cultura, sobrevivencia y soberanía nacional, durante décadas el maíz ha estado bajo fuego, librando múltiples ofensivas, particularmente durante la etapa neoliberal. Hoy aún se libran fuertes batallas entre colectivos de productores, académicos y autoridades de los 3 niveles de gobierno contra muchas de las resoluciones que fueron tomadas por décadas y que han atentado de formas diversas contra esta semilla que es parte de este país y de esta región del mundo, y a la que como nación hemos decidido resguardar desde los traspatios, desde las fiestas de intercambio de semillas, desde los bancos de germoplasma rurales y desde donde tengamos que hacerlo. Hoy, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología asume también la responsabilidad histórica por la defensa de los maíces nativos y criollos y se suma a las actividades que giran en torno a estas acciones. Por tanto, hemos organizado esta conversación el día de hoy y tengo el gusto y el honor de presentar. Primero voy a presentar a nuestro primer ponente, que es el maestro en ciencias Gonzalo de Jesús Zapata Buenfil. Él es investigador titular del INIFAP en el campo experimental de Chetumal, Quintana Roo. Voy a leer un poco su semblanza. Él es ingeniero agrónomo zootecnista por el Instituto Tecnológico Agropecuario número 16. Es maestro en ciencias en manejo y conservación de recursos naturales tropicales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha tomado cursos en especialidades de agronomía de forrajes en Colombia. Tomó el Diplomado Internacional de Edafología en la UNAM. El curso internacional de herramientas para el monitoreo de secuestro de carbono en Tolima, Colombia. El curso internacional de sistema de producción de caña de azúcar en Brasil. Ha sido responsable y colaborador en diversos proyectos como la evaluación del comportamiento antropométrico de niños alimentados con maíz UPM en la zona maya de Quintana Roo, de la operación y mantenimiento de la red de estaciones agrometeorológicas automatizadas de la zona cañera del ingenio de San Rafael de Pucté, de la determinación de agroquímicos lixiviados en suelos de la zona cañera de Quintana Roo. Ha colaborado en el proyecto de desarrollo rural Productores de Miel de la región poniente de Bacalar, colaborador en el proyecto de desarrollo territorial PRODETER, Productores de Maíz de la región poniente de Bacalar, y colaborador en el proyecto Acompañamiento Técnico en el Programa de Producción para el Bienestar para facilitar la adopción de prácticas agroecológicas en el sistema de producción de la milpa. Bienvenido, maestro. El micrófono es suyo. Muchas gracias, muy amables por haberme invitado, ¿verdad? Estoy muy contento de poder participar en esta celebración aquí en el Consejo Quintanarroense. Siempre he estado muy agradecido con este consejo y sí, podría impartir un poquito de mis experiencias, ¿verdad? A lo largo de este tiempo como investigador. Y pues, antes que nada, ¿no? Como bien comentaba la maestra ahora en la introducción de la reunión,
pues hablar de los maíces en México, ¿no? Somos el centro de diversificación de origen de esta planta, ¿no? En este momento es el cereal más cultivado a nivel mundial. Estamos por encima de lo que se siembra a nivel mundial en trigo. Se utiliza más el maíz ahora, ¿no? Porque pues se ha diversificado el uso para, además de la alimentación humana, también se utiliza como forraje para la alimentación de rumiantes y monogástricos a nivel mundial. Y pues es una planta muy importante ya dentro de la dieta mundial. Sin embargo, cuando hablamos ahora de maíces nativos y estamos tratando de hacer un rescate y conservación de esos maíces que tienen más de 9,000 años, que se fueron formando, ¿no? Actualmente hay cerca de 64, no cerca, sino 64 razas de maíces, de las cuales casi en su totalidad están presentes en México. Y pues eso nos da una gran relevancia a nivel mundial, ¿no? De cuanto al maíz. ¿Cómo voy cambiando? Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, nos integramos a un programa que es el de acompañamiento técnico para la agricultura de bienestar, ¿no? Y tiene varios objetivos, ¿no? Como el de lograr el bienestar de la población, buscar la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, y así como promover tareas de investigación y desarrollo tecnológico para mejorar esa productividad en el campo. En Quintana Roo estamos presentes a través de este proyecto que se llama Agricultura de Bienestar y Acompañamiento Técnico en 4 municipios del estado, ¿verdad? Que son los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco, ¿verdad? La estrategia de transferencia de tecnología y acompañamiento técnico se da bajo la metodología de escuelas de campo, ¿verdad? En las cuales se tienen por lo menos 4 escuelas de campo en cada uno de estos territorios mencionados. Este programa a nivel nacional, pues dentro del IFAP, se empezó a trabajar a partir de 2019, ¿verdad? Y pues nos ha dado muy gratas experiencias y conocimiento también del entorno que tiene nuestro territorio, ¿no? Y como bien se dice que se busca el bienestar de estas comunidades, ¿no? Que son en el estado, tienen ciertos niveles de marginalidad, pero sin embargo, a pesar de todo, han conservado esa estrategia. Esta imagen que les presento es parte de ese proyecto que trabajamos en el 2000, donde estábamos evaluando los maíces de alta calidad proteínica en una comunidad de la zona maya, ¿verdad? Y como bien dice, bueno, la comunidad es una cocina tradicional de una comunidad, ¿verdad? Donde vemos que la señora está compartiendo los alimentos con sus hijos. Y vemos cosas interesantes, están presentes las tortillas, están por ahí los frijolitos, pero también hay cosas que están presentes que, pues diríamos, a lo mejor no debieran estar, como el envase de esa gaseosa, también el amiguito, ¿no? Que está ahí en la puerta, que pues crea ciertas condiciones y dice, bueno, esto lo estamos considerando de una forma tradicional, pero nos está alterando nuestra forma de alimentarse, está creando influencia quizás en estas familias que pudieran tener una mejor calidad y bienestar. Y pues en esto versa, ¿no? También el concepto que se está tratando en este proyecto, ¿verdad? Ahora bien, este proyecto se fue desarrollando, ¿verdad? Por ya casi 4 años, con unos importantes integrantes, ¿no? Que son los asesores
técnicos agroecológicos y también un técnico agroecológico, un técnico social, ¿no? Que integra y obtiene información de estas comunidades para ver por qué, porque pues es importante ver el rescate de los saberes, ¿no? Que tienen estas comunidades. Un conocimiento muy importante desarrollado por cientos de años, ¿verdad? Y que ellos, ¿quién mejor que ellos que conocen, ¿no? Que integran este conocimiento a través de generaciones, ¿verdad? Y pues ese rescate es muy importante desde sus ceremonias, ¿no? Platicábamos de cómo dentro de sus ceremonias consideran parte muy importante de los alimentos, ¿no? Porque incluso las ofrendas que llegan a hacer a sus dioses para traer la lluvia y todo, ¿no? Pues están presentes los alimentos. ¿Y qué es lo que ofrecen como alimento? Pues para ofrecerle a esas deidades, pues es pues los mejores alimentos, ¿no? Y dentro de esos alimentos están compuestos todos los que se hacen con maíz, ¿no? Para hacer las ofrendas esas que se hacen de guajicó, del chachac, que se hacen, son ceremonias muy tradicionales, ¿verdad? Por otro lado, también está el Xolquín, ¿no? Xolquín, que quiere decir el conocimiento también de las cabañuelas, cómo ellos desde el principio del año van generando esos pronósticos de cómo se va a comportar el tiempo a través del año, ¿verdad? Donde ellos puedan programar sus fechas de siembra, sus fechas de cosecha, qué cultivos van a utilizar, qué variedades o qué razas de maíz van a sembrar en sus terrenos. Independientemente de que también hay preferencias y ciertas características organolépticas que creo otras compañías van a platicar un poco de eso, porque pues hay maíces que tienen cierta especialidad para hacer atoles, para hacer tamales, para hacer tortillas, y tienen ciertas preferencias por sabores, ¿no? Por las cualidades organolépticas que tienen cada uno de ellos. Entonces, esos son saberes muy importantes que vemos. Por otro lado, es importante mencionar, ¿no? Que este año fue nombrada la milpa, ¿verdad? Como Patrimonio Agrícola Mundial, la milpa maya, hablando precisamente, ¿no? Este tipo de nombramientos y certificaciones también se han dado a las chinampas en años anteriores, ¿no? Pero pues esto pues no es que se deba al país, sino que se debe precisamente a estas personas, ¿no? A estos campesinos que se dedican y que durante años han mantenido esta tradición desde la conservación a través de sus trojes rústicas, de los materiales, ¿verdad? Cómo van seleccionando sus semillas y van ubicando todo, porque van preparando año con año y ellos son los principales actores en este proceso, ¿no? Este proceso que ha llevado muchos años mantener, y pues estos son valores también que tenemos que atribuirle a estos maíces nativos, ¿no? La parte de su gente, del conocimiento etnobiológico, etnobotánico que hay, ¿no? Que es parte de información que nosotros como técnicos tenemos que rescatar y aprender de ahí, ¿no? Antes de nosotros poder venirles a enseñar. Nosotros con maíces nativos tenemos que aprender de estas comunidades, cómo hacen sus procesos, ¿verdad? Estos maíces que ellos pues los valoran mucho y que pues al día de hoy los siguen utilizando en comunidades de la zona maya. Todavía vemos a las personas llevando su nixtamal a moler, ¿no? Y ese es el nixtamal de su milpa. Generalmente en unos estudios que se hicieron en los 90, veíamos que ellos podían sembrar hasta 2 hectáreas de milpa y con eso aseguraban tener el maíz suficiente para alimentar a su familia durante un año, ¿sí? Y dependiendo de cómo estudiar el tiempo, ellos utilizaban uno u otro material, porque de repente hay maíces de sus ciclos son muy cortos, de ciclos intermedios y ciclos largos, pero con el conocimiento que ya se mencionaba del Xolquín, de las cabañuelas, ¿verdad? Esto les permitía cómo evadir, porque tenemos las crisis de sequías, desde la famosa canícula, ¿no? Este es un periodo donde no llueve y pues cuando esa lluvia y esa humedad no llega en el momento cuando el maíz
se está polinizando, pues no hay amarre de esas mazorcas, ¿no? Entonces ellos evadían muchos de esos utilizando una diversidad de materiales y tratando de evadir con maíces tempranos, intermedios y tardíos, ¿no? Este problema de las condiciones del tiempo, ¿no? Y en los últimos años pues hemos visto cómo se ha alterado mucho en nuestra meteorología a nivel mundial, pues, puede decir, ¿no? Y pues ha impactado también aquí dentro del estado. Bueno, el conocimiento etnopedagogico ahí es algo súper importante de los pobladores de la península, de las comunidades mayas. ¿Por qué? Porque existe incluso hasta una clasificación de suelos mayas que es ya ampliamente reconocida por la FAO, ¿no? que tiene mucho acercamiento con lo que están generando científicos como tanto de la WRB como de las otras clasificaciones que manejan a nivel nacional, a nivel mundial. Pero la clasificación maya tiene una precisión muy interesante. Acordémonos que la península de Yucatán son suelos muy jóvenes que están alrededor de 60 millones de años, que vienen desarrollando y que todavía tienen condiciones muy limitadas, ¿no? Sin embargo, pues los pobladores de esta zona conocen, saben qué tipo de suelo es, saben qué maíz o qué planta es la que crece en esas áreas de milpa. Entonces este conocimiento es muy importante rescatarlo y entenderlo de por qué hacen las cosas. La milpa, ¿no? La diversidad. Porque a veces nos vamos con la milpa es muy poco productiva porque solo se obtienen de 700 a 800 kilos de maíz por hectárea. Sin embargo, en la milpa ellos obtienen calabaza, obtienen chile, obtienen chaya, obtienen maguey, camote, ¿verdad? Y entonces, sumando todo eso, yo creo que es muy productiva la milpa, ¿no? Y sobre todo porque se ha alcanzado a alimentar a estas familias, ¿no? Que han vivido aquí en este pueblo. Se han hecho algunos trabajos de rescate, tratar de entender, de poder alinear, que siembren rectas sus líneas de maíz, arreglos topológicos, ¿no? Pero pues las características muy heterogéneas de los suelos de la milpa son tremendos, porque depende en una parcela pueden encontrar 3, 4, hasta 5 diferentes tipos de suelo, pues que eso totalmente es solo bajo los criterios de ellos que conocen su entorno, pues realmente la pueden hacer todo. Es bien importante. Bueno, pues aquí empezamos con un poquito de los trabajos que se vinieron haciendo en el 2011 con un compañero, el maestro Raimundo Nava, con financiamiento de la Conavio, ¿verdad? Se empezaron a trabajar con los maíces nativos y a hacer colectas, ¿no? Y encontrando la gran variabilidad que hay de maíces, ¿no? Tanto de tamaños como de grosores, cantidad de líneas, de colores, ¿no? Que esto es algo muy llamativo y en algún momento, pues decíamos, bueno, esta variabilidad, ¿por qué criterios utilizaron para ir seleccionando estos maíces? Pues uno de los criterios quizás sean, que pensamos, es el que son los ciclos de producción, el que se adapten a determinados tipos de suelos, ¿verdad? A determinadas condiciones de humedad, y también, ¿por qué no? En estos últimos años estamos pensando que también con base a ¿para qué lo van a utilizar? ¿No? Porque pues, les decía, tienen estos colores que son preciosos, ¿no? Y que nos atraen mucho, nos compran con la vista, ¿no? Porque vemos y decimos, es una imagen para yo poner una fotografía en la sala de mi casa. Sin embargo, ellos no creo que lo seleccionaran por eso, sino lo seleccionaban porque tienen ciertas propiedades organolépticas para hacer diferentes tipos de comida, ¿no? Diferentes usos que le daban al maíz. Y en los últimos años también se ha visto que también tienen determinado tipo de nutrientes, ¿no? Que también satisfacen y es que elevan la calidad de este tipo de alimento. Y pues ellos lo saben. Nosotros como técnicos pues vamos empezando a entender el por qué, ¿no? Y por eso es importante que los empecemos a estudiar y a tratar de entender. Bueno, pues esta colecta de materiales, pero se alcanzaron a encontrar 50 diferentes materiales aquí en los municipios de la zona maya, ¿verdad? Y se fueron integrando en esta colecta.
Y pues ahí aparecen los nombres de las comunidades donde se fueron colectados, ¿no? Y que todavía los mantienen. Y pues se fueron clasificando por colores, tamaños, características morfológicas de las mazorcas, de las plantas, y se fueron seleccionando y posteriormente fueron enviadas al Banco Nacional de Recursos Genéticos que tiene el Instituto en el estado de Jalisco, ¿verdad? Donde pues ahí se tienen resguardados estos germoplasmas, ¿verdad? Para conservarlos y seguirlos estudiando, ¿no? Pero independientemente, nosotros tenemos el museo vivo, pues, en nuestras comunidades, y de ahí la importancia de venir a rescatar. Otro de los trabajos que se hicieron también por ahí del 2010, 2009, se liberaron materiales conversos, ¿no? Aquí en la península de Yucatán se liberaron, que son maíces criollos con una calidad proteínica. Esto derivado del proyecto de que se hizo de maíces de alta calidad proteica. Entonces, lo que se fue induciendo el gen empate a estos maíces criollos y fueron seleccionando. Se generaron esos dos materiales de maíces conversos, ¿no? Que son el SAC-B y el Chichen Itzá. El SAC-B porque es un maíz de grano blanco, Chichen Itzá un maíz de grano amarillo que tienen unas cantidades de lisina y triptofano principalmente, ¿verdad? Dentro de sus granos, y que esto en el trabajo que hicimos en la evaluación de antropometría infantil en la comunidad de Tres Reyes en Carrillo Puerto, encontramos que cuando se alimentaban durante un año, que duró más o menos el estudio, pues fue mejorando la condición nutricional de estos niños menores de 5 años que se alimentaban con este tipo de maíz, ¿no? Fue uno de los éxitos. Entonces, posteriormente a esto, este trabajo buscó a que se integrara ese gen opaco, ¿verdad? A estos maíces criollos, ¿verdad? Y se generaron estos dos materiales que pues ya tienen una difusión local, se producen acá y se comparten también y dentro de las comunidades, ¿verdad? Estos maíces tienen cualidades tanto agronómicas, ¿no? Que tienen menor altura, se sincroniza la floración correctamente, los rendimientos pues un poco superiores a los maíces que normalmente utilizan y pues ayudan a resolver el problema de desnutrición, ¿verdad? Pues su alto valor proteico, ¿verdad? Los principales aminoácidos que están presentes son magnesina y triptofano. Estos pues ya ahí ya los productores ya los tienen y ellos ya los identifican dentro de esto. Si lo prefieren, algunos ya los prefieren, ¿verdad? Y van pensando. Pero sin embargo, no le quita esto que los otros maíces nativos que tengamos, o esas 4 o 5 razas que están presentes en la comunidad, que son muy importantes tenerlas al rescate, ¿no? Y están muy contentos ellos de utilizarlos. Por otro lado está también que dentro de este proyecto se hacen estas famosas ferias de intercambio de semillas nativas, ¿no? O trueque, que pues cada año antes de que inicien el periodo de siembra ellos hacen estas ferias donde intercambian estos materiales y pues ya los pueden llevar y eso ha sido un proceso de mantenerlos vigentes, ¿no? Y seguirlos utilizando en los territorios de aquí de Quintana Roo y de la península, ¿verdad? Todas estas ferias pues ya lo combinan también con las celebraciones y fiestas tradicionales, ¿no? que se hacen. Y por otro lado también hay otro grupo que trabaja por ser los guardianes de las semillas, que son ellos mismos que tienen estos bancos comunitarios de semillas que los mantienen y que se promueven también a través de un proyecto para que ellos mismos conserven sus materiales, porque ellos saben que en el troje son muy susceptibles al ataque de plagas como pájaros, ratones, ¿no? Entonces ya se les está promoviendo cierta tecnología para que ellos lo puedan conservar y se mantengan viables sus semillas, ¿no? Y pueden ir refrescando cada año y se están trabajando en estos bancos de comunitarios de germoplasma a nivel con tecnología de muy bajo costo y pues eso se está promoviendo.
Y pues dentro de las otras acciones que también el gobierno federal ha estado es en cuanto al reparto de fertilizantes, ¿no? Que en este año pues ya aquí en Quintana Roo ya se estuvieron repartiendo, se estuvo dando capacitación, ¿verdad? Para cómo usar, cómo conservar este fertilizante, ¿no? Ya el gobierno federal a través de la agricultura estuvo repartiendo este año este material, ¿no? Y ya se tienen ya recomendaciones generales para el manejo de estos fertilizantes. Esa campaña. Entonces, pues yo hasta aquí tendría mi participación. Estoy a la espera de los comentarios. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su intervención. Me quedo muy pues complacida de haber aprendido tanto sobre estos temas y pues sobre todo me da ilusión pues observar lo que está ocurriendo, ¿no? Que se está aumentando la autonomía de las comunidades, ¿no? Esta recuperación del trabajo comunitario, esta intervención del gobierno únicamente como promotor y para propiciar que esto ocurra, ¿no? Que las comunidades vayan apropiándose de sus territorios, de sus semillas, de sus formas de producción y también, pues, compartiendo sus saberes, ¿no? Y nosotros pues también aprendiendo de ellos, haciendo este diálogo tan interesante, muy lindo su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues les pedimos que por favor sus preguntas y comentarios los vayan poniendo ahí en el Facebook. Y a continuación quiero presentar a la doctora Alejandra Casal Ferreira y a la maestra Ana Victoria Flores Vega, ambas son de la Universidad del Caribe, y ellas nos vienen a hablar del atole de maíz nuevo como parte del sistema alimentario local de Quintana Roo. Ayer tuve la fortuna de asistir a la conmemoración del Día del Maíz en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y bueno, pues probé muchas variedades de atole de maíz nuevo, y así que ahora voy a aprender la parte teórica. Yo primero hice la práctica, luego la teórica. Y a continuación voy a presentar un poco la semblanza de ambas investigadoras. Alejandra Casal Ferreira es investigadora mexicana con doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Está afiliada al Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad del Caribe y sus publicaciones más recientes han sido transferencia de conocimientos para el consumo de productos locales subutilizados con niñas y niños de nivel básico en Quintana Roo y Puebla en 2023, Parques Nacionales, volumen 1, Áreas Naturales Protegidas entre Sociedades y Naturalezas en 2022, Rescate e Innovación de Recetas Tradicionales con Productos Subutilizados de la Zona Norte de Quintana Roo, Cultura, Nutrición y Medio Ambiente 2021. Este está en línea, así que a lo mejor si nos regalan ahí el link de donde lo podemos bajar, sería buena idea. Es muy lindo. Agricultura orgánica, una apuesta al desarrollo sostenible desde las comunidades mayas, 2015. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Y a continuación también voy a leer la semblanza de la maestra Ana Victoria Flores Vega, que ella también es mexicana, tiene una maestría internacional en nutrición y dietética por la Universidad Internacional Iberoamericana, está afiliada al Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería de la Universidad del Caribe. Sus publicaciones más recientes han sido transferencia de conocimientos para el consumo de productos locales subutilizados con niñas y niños en nivel básico de Quintana Roo y Puebla, investigación en gastronomía, selección de experiencias 2022, rescate e innovación de recetas tradicionales con productos subutilizados en la zona norte de Quintana Roo, cultura, nutrición y medio ambiente, la gastronomía como extensión del conocimiento en 2021, mezclas heladas 2020, masas fermentadas 2019, agricultura orgánica, una apuesta al desarrollo sostenible desde las comunidades mayas 2015, pertenece al Sistema Estatal de Investigadores y es nivel 2, y les cedo el micrófono a ambas. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también al Consejo por la invitación. Y bueno, también
pues agradecer mucho todo este trabajo de gran aliento que ha tenido el doctor, todo el trabajo de campo, todo este acercamiento al conocimiento y que además es en favor de, pues de todos, pues de todos y todas, ¿no? Recordando un poco también en esta celebración, pues somos hombres y mujeres de maíz, como así lo dijo el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, y que en agradecimiento pues hemos aprendido a sembrar y a cosechar, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La maestra Ana Victoria y yo hemos hecho este trabajo que hoy les presentamos, el atole de maíz nuevo como parte del sistema alimentario local de Quintana Roo, soberanía alimentaria y patrimonio biocultural de México. Adelante. Bueno, como un contexto, algo que nos preocupa bastante a la maestra y su servidora, pues es todo este tema del sistema alimentario global. Como sabemos, este sistema alimentario global, pues tiene muchos impactos en los territorios y tiene que ver básicamente con esta idea de hacer monocultivos, ¿no? Grandes extensiones de territorios dedicados a sembrar solo un producto y que esto evidentemente genera muchos impactos. En principio podemos ver cómo a nivel global se han impuesto ciertos productos, ¿no? Podemos ver la soya, la canola, la alfalfa, en fin, estos productos que se producen a gran escala y que recorren grandes cantidades planetarias, emitiendo grandes cantidades de CO2. Y esta imposición pues se ven en los centros comerciales, ¿no? Y si nosotros hacemos un recuento hacia la conquista, pues también podemos ver cómo en aquella época había una imposición también de alimentos. Cuando fue la conquista española se intentó imponer el trigo sobre el maíz, cosa que no se pudo lograr. Incluso los españoles ponían a los indígenas en las panaderías a producir el pan con tal de que sacaran el maíz dentro de sus alimentos y por supuesto el maíz sobrevivió. Pensemos en los vinos que también quisieron imponer las bebidas por las bebidas alcohólicas que existían en México. Los animales, ¿no? Aquí había un gran consumo de animales y de insectos. Y en fin, ¿no? Los tubérculos, por ejemplo, que también eran considerados alimentos sucios, ¿no? Y que se quisieron sacar. Y bueno, esto lo vimos en aquella época y lo seguimos viendo hoy, ¿no? Hoy hay una imposición de alimentos globales que evidentemente están impulsados por los transgénicos. Y este tema, pues, no es menor, ¿no? Porque si nosotros echamos un vistazo, pues evidentemente el tema de la deforestación y del paquete tecnológico que conlleva los transgénicos o no transgénicos, pues es un impacto en el suelo a nivel de certificación y también a nivel humano, ¿no? En el tema de la salud. Otro tema importante y relevante que creemos importante señalar de este sistema alimentario global, pues es que se necesita grandes contenedores para enfriar estos alimentos y esto también produce CO2 a la atmósfera. Es más, se dice que se produce más alimento del que se necesita. Entonces ahí también hay toda una discusión en el tema sobre todo de transgénicos, ¿no? De que el argumento es para alimentar a todo el mundo y en realidad pareciera que esto no es así. Y por último, estos temas que ya mencioné, que tiene que ver con el traslado de grandes distancias de los productos para llegar. Es increíble cómo nosotros podamos ir a un centro, a un supermercado y podamos encontrar un kiwi que fue importado de Nueva Zelanda y que emitió grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, cuando nosotros podríamos consumir el caimito, ¿no? Que el caimito lo tenemos a 1 hora de distancia de la ciudad de Cancún, por ejemplo. Entonces, todas estas reflexiones a nosotros nos parece importante destacarlas. Nosotros hemos trabajado con este concepto de sistemas alimentarios locales, es decir, no podemos hablar de un sistema alimentario local, debemos de hablar de sistemas alimentarios locales, que ya la FAO en 2016 dice que es el camino que tenemos que seguir para no vulnerarnos, para encontrar soberanía y que, bueno, tiene que ver con reconocer nuestros territorios. ¿Y qué significa reconocer nuestros territorios? Saber qué es lo que tenemos. Tenemos recursos naturales que pueden ser pesqueros,
podemos tener recursos agrícolas, ¿no? Entonces, en principio, reconocer cuáles son esos recursos y en un trabajo conjunto con diversos actores que ahí se mencionan, como los productores, los consumidores, los investigadores, etcétera, la idea es impulsar estos sectores y mejorarlos con las debidas normas para que lleguen a nuestra casa y podamos consumir este producto local, pero que dé la vuelta al ciclo y que podamos también recuperar a nuestros campesinos y campesinas y a nuestros pescadores, ¿no? Un poco la idea del rescate de sistemas alimentarios locales es reconocerlos porque ahí están y cambiar el paradigma y empezar a consumir estos alimentos. Sí, bien, gracias. Bueno, y otro concepto base para nosotros es el de soberanía alimentaria. Sí hacemos una diferencia entre la soberanía y la seguridad alimentaria que propone la ONU. La ONU maneja este derecho que tenemos todos a la alimentación, al acceso al alimento y que este sea asequible, es decir, que podamos acceder a él de manera, pues, no cara, ¿no? Etcétera. Y ya hace una década, un poco más, Vía Campesina y muchos otros productores y productoras señalaban a la FAO y le decían, pues que el alimento no solo es una mercancía y que no es solo que tengamos este derecho y acceso a la alimentación, también ellos señalaban que debe de haber una calidad en estos alimentos, es decir, si nosotros consumimos todo el tiempo alimentos transgénicos o alimentos llenos de agroquímicos con estos paquetes tecnológicos tan agresivos, pues evidentemente se atenta contra el bienestar y la calidad de vida de las personas, sobre todo en el tema de salud y de nutrición. Y pues bueno, algo que se señalaba también en este concepto de soberanía es que debemos impulsar a los campesinos e indígenas de nuestra localidad. ¿Por qué? Porque no solo es acceder a alimento que pueda venir de China o que pueda venir de Nueva Zelanda, tenemos que impulsar a nuestra localidad, ¿no? Es decir, en ese sentido nos volvemos más soberanos y más autónomos. Si nosotros dependemos constantemente de lo que se importa y de comprar hacia afuera, la FAO llama a esto que podemos convertirnos en territorios que se le llaman desiertos alimentarios, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que nosotros queremos pues trabajar en contra, ¿no? También está el tema de los precios justos, el no coyotaje y evidentemente la disminución del CO2 a la atmósfera, porque no es lo mismo trasladar una producción por territorio 2 horas, 1 hora, la emisión de CO2 a una emisión de CO2 que viene por avión o que viene o que recorre grandes distancias. Esto implica un cambio de paradigma. Sí, gracias. Y bueno, también tenemos estos conceptos que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con el patrimonio cultural. Como saben, nosotros, la cocina mexicana toma parte del patrimonio cultural, así ha sido reconocido, inmaterial, y evidentemente este concepto tiene que ver con el alimento y el producto tiene una relación intrínseca con la identidad de la población y esto nos da un sentido de pertenencia. Entonces es muy sabido ya que nuestros alimentos muy conocidos, el mole, los tamales, muchísimos, pues nos arraiga la tierra, nos arraiga nuestra cultura. No solo es el alimento por el alimento. Y el valorar esto, la cultura y la identidad, me parece que es sumamente importante porque eso genera mucha cohesión social. Y nosotros retomamos el tema del patrimonio biocultural porque nos pareció muy interesante esta postura que tiene que ver con que esta identidad, ¿no? Y esta pertenencia está ligada directamente con la naturaleza, ¿no? Y esta parte me parece muy rica, la naturaleza y los conocimientos ancestrales, y ha sido en las manos campesinas donde se han contenido las semillas, donde se han trabajado, se han rescatado las mejores y han evolucionado con el tiempo. Entonces, me parece que este concepto del patrimonio biocultural es muy importante hacerlo visible y muy importante continuar con este concepto y seguirlo trabajando. Esta biodiversidad que nos ha nutrido pues durante tantos años a todos y a todas en muchos sentidos.
la que sí. Bueno, y también en este día tan especial nos parece importante, y dado que somos hombres y mujeres de maíz, nos parece importante retomar y recordar algunos conceptos teóricos y también históricos acerca del maíz. Y entonces, bueno, como había mencionado ya el maestro Sosa Rubio, México es el centro de origen y domesticación y diversificación del maíz. En América Latina existen alrededor de 220 razas documentadas de maíz. La Conavio reconoce 64 razas de maíz existentes en el territorio mexicano y 59 de ellas constituyen razas nativas. El uso y consumo de maíz como parte de la dieta de los mexicanos se reporta su origen mismo a partir del desarrollo de la agricultura en Mesoamérica hace esto aproximadamente 10.000 años. El maíz tuvo este nombre tras la llegada de los españoles. Antes de eso, los habitantes del centro del país lo denominaban centli, y las teorías en torno al surgimiento del maíz como lo conocemos actualmente coinciden en que se produjo a partir del teocintle, uno de sus parientes en hibridación con una forma silvestre del maíz. La mano del hombre, por supuesto, mesoamericano, fue parte esencial para lograr su domesticación. La paciente observación del desarrollo y comportamiento de las plantas durante años, así como la selección de las mejores semillas y su cruzamiento, que al parecer hasta hoy siguen siendo muy importante, fueron elementos clave para la obtención de mazorcas de tamaño suficiente que les permitieran basar su porvenir en la permanencia de este importante alimento. Pero el maíz no solo era un simple alimento, la agricultura y el proceso de civilización fueron de la mano. El cultivo y uso intensivo del maíz fue parte esencial del desarrollo de diversas culturas. El maíz tenía su lugar en el sostenimiento de la economía y en el desarrollo político y también social. Existen vestigios de agricultores y maíz híbrido en la etapa preclásica entre 1500 y 1900 AC. El periodo posclásico de 900 a 1521 DC, previo a la llegada justo de los españoles, incluyó también actividad física importante. Los códices existentes dan fe de que el maíz era alimento básico en la dieta de niños y adultos. Se desarrollaron también herramientas para trabajar el maíz, almacenes para la protección de la cosecha, contenedores para su transportación y utensilios como el metate para transformar el grano de maíz en masa. Cortés y Bernal Díaz del Castillo relatan sobre la venta de este grano en el mercado de Tlatelolco, pero no solamente del grano de maíz, sino también de tamales, de tortillas, lo que denota desde aquel entonces la diversificación del maíz. El maíz tiene también otros significados. El Popol Vuh relata cómo los hombres fueron hechos de maíz, por ejemplo, y da a conocer su concepto sagrado. El maíz desde aquellos tiempos ha sido objeto de ofrendas y rituales. Se realizaban ya ceremonias a los dioses de la tierra, la lluvia y el viento para asegurar la siembra y la cosecha. Se bendecían las herramientas de trabajo, se formaban figuras de masa de maíz con motivo de recordarles a los dioses que el hombre estaba hecho del mismo cereal. Había celebraciones también en honor a los dioses de la lluvia al recolectar los primeros elotes, la fiesta de los muertos en la que se entregaban ofrendas y en agradecimiento por la cosecha de maíz. Sin lugar a dudas, como menciona Janet Solís, sin lugar a dudas en el México antiguo, el maíz fue el alimento fundamental que integró al hombre con su cosmos. Estaba presente en todas las mesas, tanto en los palacios como alimento de la nobleza, como en las humildes chozas acompañando al pueblo. Formaba parte importante de las comidas rituales que identificaban el ciclo de las 18 veintenas del calendario mesoamericano. ¿Estaremos de acuerdo entonces al considerar aquel mundo mesoamericano de avanzada cultura como la civilización más extraordinaria debido a la existencia del maíz? Actualmente, el maíz sigue siendo elemento fundamental en la cocina mexicana y el cultivo de mayor presencia, como se había mencionado. También de mayor relevancia alimentaria, económica, política y social en México, inmerso en la vida cotidiana de millones de familias campesinas e indígenas y en la cultura de todos los mexicanos.
Un segundo, por favor. ¿Algún problema, doctora Ana Victoria? Sí, la presentación no. Un segundo. Ya vamos. Muy bien. Estas cosas pasan todo el tiempo. Está muy interesante esta diapositiva. Y pues son cosas que sabemos y que en algún momento hemos leído, ¿no? Ya nos hemos documentado acerca de eso, pero siempre es importante recordar y sobre todo en este día tan especial. Listo, podemos continuar. En México somos hombres y mujeres de maíz, como lo mencionó la doctora Casal hace un momento, y el maíz ha sido un alimento fundamental para los mexicanos y lo sigue haciendo todos los días, pues incluimos en nuestra dieta ya sea maíz o algún producto o alimento o platillo elaborado a partir de él. Además del consumo del elote tierno o maduro, hervido o tatemado, en el México antiguo, por ejemplo, se creó un sinfín de preparaciones a partir de maíz, como tortillas de diferentes tonalidades, dependiendo del color del grano, tracollos, tamales, atoles, pozole, palomitas y pinole, por mencionar solo algunos. Actualmente existen al menos 700 formas de preparar el maíz. Se consume maduro y tierno, se usan, por ejemplo, sus hojas, sus mazorcas y, por supuesto, sus granos. Enteros, los granos son componente crucial de los pozoles y menudos. A partir de los granos se hace masa y con ella preparamos molotes, gorditas, bocoles, tecocos, tlacoyos, sopes, chalupas, peneques, polcanes, etcétera, salbutes, panuchos, y una amplia gama de tamales de chipilín, los tamales dulces, los canarios, los de chaya, los de hoja santa. ¿Quién no los ha probado? El moquipipollo o el pibipollo en la festividad del Hanal Pichán, por ejemplo, las corundas, los vaporcitos, los acahuiles, dependiendo también de los diferentes estados de la República. Y las tortillas son por excelencia el principal derivado del maíz, ya sean blancas, amarillas, azules, y estas a su vez pues son componente básico de las quesadillas, los tacos, las tostadas, enchiladas, enmoladas, enfrijoladas, entomatadas, pero también flautas, chilaquiles y muchísimos otros platos. A partir del maíz también se producen féculas, almidones, aceites, miel, hojuelas y frituras. Y el maíz también se bebe. Sus granos molidos se usan para elaborar bebidas tradicionales como el pozol, el tascalate, el tejate, chicha, chilote, piznate, tesguino, pinole y un sinfín de atoles. En cuanto a las propiedades nutrimentales del maíz, el maíz, de acuerdo a las guías alimentarias para la población mexicana 2023, el maíz pertenece al grupo de los cereales. Nutricionalmente hablando, los cereales son fuente importante de hidratos de carbono, que constituyen la principal fuente de energía de la dieta. La composición nutrimental del grano de maíz pues, va a depender de diversos factores, como son la genética, la variedad, el tipo, las condiciones del suelo y la madurez, entre otros. Sin embargo, 100 gramos de maíz, de acuerdo con Pérez Lisaur 2022, 100 gramos de maíz promedio contienen aproximadamente 372 kilocalorías, 12 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos o grasas, 72 gramos de hidratos de carbono y 12 gramos de fibra. Además, la composición del maíz incluye también elementos con importante actividad antioxidante, como por ejemplo los betacarotenos y la criptojantina, que son mejor conocidos como provitamina A. Lo mismo el alfa-tocoferol y vitamina E, todos ellos con actividad antioxidante importante. La fibra dietética ocupa el cuarto lugar entre los principales componentes del maíz. El maíz contiene fibra de los tipos soluble e insoluble, ambas con beneficios para el organismo humano.
La primera de ellas, es decir, la fibra soluble, conduce a la formación, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena corta en el colon, que son sustancias que estimulan la producción de hormonas y estas hormonas regulan el apetito y la saciedad. Es un mecanismo importante para la modulación del sobrepeso y la obesidad. Por su parte, el otro tipo de fibra, que es la fibra insoluble, se relaciona con el incremento de la masa y el volumen fecal, la reducción del tiempo del tránsito intestinal, el control del estreñimiento y la reducción del riesgo de cáncer de colon. Nos parece también importante, aunque ya el maestro Sosa habló acerca de la milpa, retomar que la milpa provee o es capaz de proveer una dieta completa para los pobladores de nuestras comunidades. En la península de Yucatán, los pequeños productores locales se alimentan con una dieta compuesta en gran parte por los productos de la milpa, que constituye un sistema agrícola que se originó en Mesoamérica y que incorpora como alimentos básicos al maíz, al frijol, al chile y a la calabaza, aunque se mencionaban ya algunos otros. Una alimentación adecuada entonces requiere del consumo, por ejemplo, de 9 aminoácidos esenciales que provienen principalmente del maíz y del frijol. El maíz, aunque es nutritivo, no contiene todos estos nutrimentos que el organismo requiere. De hecho, ningún alimento contiene todos los nutrimentos que el organismo tiene. Sin embargo, una manera de elevar la calidad de la proteína de la dieta es la combinación del maíz con el frijol, una leguminosa que también constituye un alimento de amplio consumo en México por diversas razones, y su contenido de aminoácidos esenciales entonces es conveniente para complementar el maíz de forma significativa, elevando así la calidad de la proteína de la alimentación. Entonces, en la dieta de los productores locales que trabajan la milpa, la energía de soporte proviene de los hidratos de carbono que maíz y frijol aportan. Los lípidos o grasas son de origen vegetal, con propiedades saludables, y se obtienen de las semillas de los 3 cultivos, pero también de cultivos asociados, como el girasol, por ejemplo, y el amaranto. Los pigmentos de las hojas de los quelites espontáneos, frutos y semillas de colores variados proporcionan compuestos con actividad antioxidante, y tanto las calabazas como los quelites son fuente de vitaminas y también de minerales. Por si estas bondades no fueran suficientes, acerca de la milpa, tanto el maíz como el frijol también son fuente de fibra y compuestos prebióticos que tienen la capacidad de estimular el crecimiento y actividad de las bacterias del colon, cuya actividad aporta beneficios a la salud humana que mencionaré posteriormente. Por otro lado, está también el proceso de nixtamalización que no podemos dejar de mencionar. La cal usada para proteger del ataque de insectos a los granos de maíz almacenado fue el precursor causal de la nixtamalización. Este proceso se usa desde tiempos prehispánicos y puede decirse que fue por mucho el proceso culinario más sofisticado de todos, dado que le confiere al maíz importantes cambios funcionales que incrementan su valor nutritivo. La nixtamalización consiste básicamente en agregar a un tanto de maíz 2 tantos de agua con cal y cocerlo, y posteriormente dejarlo reposar en el agua de cocción entre 15 y 18 horas para después enjuagarlo y entonces obtener el nixtamal. La nixtamalización mejora considerablemente el aporte nutritivo de las proteínas del grano de maíz. Esta es una de las bondades de consumir entonces maíz nixtamalizado en lugar de maíz sin nixtamalizar. El contenido de fibra soluble, por ejemplo, que tiene diversas propiedades saludables, aumenta también tras el proceso de nixtamalización. El almidón de maíz presenta modificaciones durante el proceso y recibe el nombre de almidón resistente, es decir, se convierte en almidón resistente y entonces no se puede digerir en el intestino delgado y pasa de largo, llegando entonces al intestino grueso o colon, donde es fermentado por las bacterias de la microbiota o flora intestinal y se producen a partir de él muchas sustancias que tienen beneficios importantes en el organismo. Entonces, estas sustancias que se producen en el colon
a partir del almidón resistente que surge a partir del proceso de nixtamalización, por ejemplo, sirven como fuente de energía para las células que le dan estructura al colon, con lo cual se puede promover su mantenimiento saludable y funcionamiento adecuado y se puede prevenir también el cáncer de colon. También con la nixtamalización, los lípidos o grasas del grano disminuyen, dado que hay pérdida de algunas de las partes específicas del grano. Y aunque hay pérdida variable de vitaminas también en este proceso, pues la tortilla de nixtamal puede proporcionar cantidades significativas de hierro. Y en cuanto al calcio, su contenido en el maíz nixtamalizado puede ser hasta 13 veces mayor que el del grano sin nixtamalizar. También va a depender de la cal que se haya añadido, del tiempo que se remojó el maíz, del tiempo del hervido, del proceso de enjuagado, etcétera. Pero tras la nixtamalización el calcio adquiere biodisponibilidad considerable. Esto quiere decir que el organismo lo aprovecha mejor. Se puede absorber mejor y también se retiene de una mejor forma en el organismo. Y entonces, por todo lo antes mencionado, pues el maíz también tiene propiedades probióticas. Los probióticos son microorganismos vivos que tienen un efecto benéfico sobre la salud humana. Han sido consumidos por el hombre en los alimentos fermentados desde hace ya muchos años y es a partir de este proceso de fermentación que se crean las condiciones para el crecimiento y desarrollo de estos microorganismos y a través de los años ellos han demostrado tener efectos positivos en la salud. La fermentación es un proceso complejo y en la transformación del alimento pues están inmersos estos microorganismos del medio ambiente y al utilizar los componentes disponibles del alimento se reproducen y transforman las características sensoriales como el sabor del alimento, su color, su olor, la textura y la consistencia. En tiempos prehispánicos algunas de las bebidas se preparaban a partir del maíz e involucran un proceso de fermentación como por ejemplo el tesguino o tejuino, el pozol, el tepache, aunque actualmente el tepache se elabora a partir de la piña. El atole agrio, por ejemplo, por mencionar algunas también, ¿no? Son bebidas con uso alimentario, ritual y medicinal, cuyo consumo sigue vigente hasta el día de hoy. El pozol, por ejemplo, se elabora con nixtamal fermentado. Hasta la actualidad se sigue utilizando para curar infecciones gastrointestinales y tiene también capacidad antimicrobiana. Es decir, son bebidas que a partir de su proceso de fermentación, pues forman parte de la medicina tradicional. Se han realizado, por ejemplo, estudios que demuestran que el pozol contiene bacterias benéficas para el consumo humano y se considera una bebida probiótica. El tejuino o tesguino es también un probiótico natural y se utiliza para disminuir la diarrea. El atole agrio se consume en diversas partes del país, como nuestra península de Yucatán, entre otras. Y se ha demostrado también sus propiedades probióticas por los microorganismos que contiene. Y el atole, ya después de dar todo este recorrido por la historia, el origen, la historia, los usos diferentes del maíz y los diferentes tipos de productos que se preparan con él, pues nos vamos enfilando hacia el atole, ¿no? Que es el punto central de la charla de hoy. Atoli fue el nombre prehispánico de esta bebida y hasta hoy es muy popular en México. Hoy se consume caliente, se elabora a base de maíz, generalmente nixtamalizada y disuelta en agua. El atole es espeso debido a que el maíz es un alimento rico en almidón y pues el almidón tiene una propiedad espesante. Al estar elaborado con maíz, entonces, el atole adopta las cualidades nutricionales pues, del grano, como son un aporte significativo de energía, de fibra, de vitaminas, de minerales y también de compuestos bioactivos.
El Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana menciona más de un centenar de tipos de atole que se consumen hoy en día en los diferentes estados de la República Mexicana, así como otros tantos consumidos en tiempos prehispánicos. Puede decirse que la historia del atole comenzó hace miles de años con la domesticación del maíz. De hecho, Hernán Cortés describe al atole en sus cartas de relación como bebida espesa, energética, hecha a base de maíz, agua, miel y chiles, que era consumida por los nativos. Lo mismo Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, y diversos autores han escrito sobre el uso medicinal de los atoles. El Códice de la Cruz, que es una de las fuentes más importantes para el estudio de la práctica farmacéutica a finales de la conquista, por ejemplo, en él se menciona que los atoli eran utilizados por médicos mexicanos como alimento suave y propio para los enfermos, saludable e inofensivo, que ayudaba a extinguir el calor febril, que los indios consumían a cualquier hora del día, pero principalmente en la mañana, y que se daba a los caminantes como fuente de energía para su travesía. En las comunidades indígenas mayas que actualmente trabajan en Milpa, permanecen arraigadas prácticas rituales relacionadas con sistemas productivos que hombres y mujeres realizan preparando platillos, bebidas y dulces con fines ceremoniales, entre los que el atole ocupa un lugar significativo. Actualmente en el norte de Quintana Roo se preparan tradicionalmente al menos 12 atoles diferentes, que son los que podemos ver en la fotografía en la parte inferior. Atole con maíz sancochado, salado con pepita, maíz reventado, atole agrio, maíz, con maíz de nixtamal se elabora el atole salado, el atole de maíz con chocolate, el atole de maíz y calabaza, atole dulce, atole de pinole y el atole de maíz nuevo, que es el atole pues con un uso ritual importante, ¿no? Y del que comentaremos a continuación. Y entonces, nosotras en el 2021 publicamos un libro en donde hicimos un rescate e innovación de recetas tradicionales con productos utilizados en la zona norte de Quintana Roo. Y en ese momento preparamos estos 12 atoles que la maestra Ana Victoria nos acaba de presentar. A nosotros nos parecía muy importante después en un segundo momento volver a abordar este tema de los atoles porque nos parecía muy importante para hacerlo lo visible. Y algo que nada más quisiera complementar de manera rápida es que no solo la milpa tiene esta biodiversidad, sino también el huerto de traspatio, que es el lugar donde las mujeres tienen atrás de su casa su huerto, sus animales y tienen su hospital y tienen sus alimentos, ¿no? Tienen una gran biodiversidad en el tema de aromáticas, en el tema de, pues, de preparación de medicina y también de preparación de alimentos. Esto fue muy importante también para nosotros destacarlo, ¿no? Y bueno, este libro, como mencionaba la maestra Carla, está en línea y lo pueden todos tener y revisarlos. Para nosotros fue muy importante y de aquí es que surge 2 años después esta importancia de regresar, ¿no? La siguiente, por favor, a platicar con doña Adi, que es la cocinera tradicional, y que además ganó el primer lugar de cocinera tradicional en el estado de Guerrero en el 2019, y empezamos a hacer entrevistas en profundidad con ella para investigar e indagar más sobre este vínculo que tiene la preparación de los atoles con el ritual, ¿no? Con los rituales, con los mitos, con toda esta cosmovisión maya. Y en este camino, cuando le preguntamos a doña Adi, no sé si puedas pasar a la siguiente, cuando empezamos a hablar con doña Adi, le empezamos a preguntar cuál era el atole que para ella significaba, era más importante y le significaba más, ella respondió que era el atole de maíz nuevo. Y fue muy importante que nos platicara de esto, de este atole y de su ritual, porque salieron cosas muy interesantes.
Bueno, en principio es un atole que está ligado al ritual, que es achak, ¿no? Y este atole se prepara cuando viene la primera cosecha de maíz, ¿no? Y es un atole nuevo, ¿no? Que para ella es muy importante porque dice que combina muchas otras cosas. Hay un agradecimiento a Dios. Después, otro tema que nos pareció muy importante destacar es que estas bebidas pues atraviesan los cuerpos, significan a todas estas personas, a todas estas comunidades y se inscriben en su cultura. En este caso pues es la cultura maya y que con sus rituales siguen practicando actualmente. Entonces aquí podemos ver esta relación biocultural entre la naturaleza, la comida y los cuerpos que están atravesados por todos estos significados. Para nosotros esto es algo pues maravilloso. Creo que a todas y todos los mexicanos estamos atravesados por nuestros alimentos, ¿no? Y por último, algo, bueno, hay muchas cosas, pero bueno, solo quisimos destacar estas tres. Algo que también nos pareció muy importante y muy interesante es que cuando se le preguntó por qué era este el atole que ella prefería, dijo que además es un atole que se hace en colectivo. Entonces, al escuchar su relato, para nosotros fue muy interesante ver cómo la preparación de este atole congrega a la comunidad. Entonces, antes de que se vaya a agradecer a la milpa, los hombres, a Chac, el atole que se llevan, se prepara con las mujeres que se juntan en las casas a prepararlo durante la noche y al otro día a llevarlo, se lo llevan los hombres a hacer el ritual y cuando este termina, regresan a la comunidad y ofrecen el atole a todos para compartir. Ella comenta que es muy significativo cómo las mujeres se juntan, platican y se siente pues una especie de agradecimiento y de emoción del poder compartir este ritual entre ellas y ellos, ¿no? Bueno, el atole es parte de esta comunidad, es un disfrute colectivo y pues evidentemente genera una fuerte conexión con la naturaleza, con la cultura y con el alimento. Armelagos dice que forma parte de este menú que para él es la cultura. La siguiente. Y bueno, dentro de las reflexiones finales, Ana, ¿quieres tú hablar? Sí, como parte de las reflexiones finales, pues es el reconocimiento del atole nuevo como parte del sistema alimentario local, reconocer el papel que tiene este tipo de atole y como mencionaba la doctora Casal, no solamente es el alimento y los beneficios que puede aportar al organismo en lo físico, ¿no? Sino todo el significado y lo que lo rodea. Y tiene un uso ritual que es importante, pero también el trabajo en colectivo que genera, ¿no? Y este es una forma de promover la soberanía alimentaria, pero también de promover el patrimonio cultural y el trabajo y la convivencia en comunidad. Adelante, Ale. Sí, y bueno, creo que este es un tema también importante cuando se habla de enfriar el planeta, con todo este tema del calentamiento global, pues precisamente tiene que ver con recuperar todos estos sistemas alimentarios locales, en donde las comunidades tienen una relación mucho más horizontal con la naturaleza, en donde esta cosmovisión que está atravesada por lo simbólico, por lo ritual, hacen que tengamos una fuerte cohesión social, un arraigo, una identidad, que el alimento pues evidentemente no se ha visto como una mercancía nada más, sino reconocer que estos sistemas alimentarios locales nos dan sentido de vida a todos y a todas. Tenemos que enfriar el planeta y una forma de hacerlo es me parece. Ya los organismos internacionales como la FAO desde el 2016
hablan de recuperar los sistemas alimentarios locales y también hablan de gestionar ya los mercados locales. Nos parece importante esto, ¿no? Esto de reconocer los rituales, las cosmovisiones, los productos, los conocimientos tradicionales, tanta sabiduría, me parece que es una forma de ser más soberanos y de contribuir a mitigar, ¿no? O adaptarnos al calentamiento global. Y bueno, por nuestra parte sería todo y agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora Casal, maestra Ana Victoria Flores. Súper interesante, muy sensible toda esta visita que hicieron alrededor de los sistemas alimentarios locales en el estado de Quintana Roo. Y bueno, un paseo también por incluso la composición química de los maíces, cómo se transforma mediante la nixtamalización y otras formas de cocinarlos, pero también cómo ocurre toda esta humanización de la planta a través pues, de su actividad dentro de las familias, de las comunidades, etcétera. Y esto pues me habla y me recuerda como esta imagen del paciente diálogo entre el ser humano y la planta desde que era Teocintle en 10,000 años, digamos, ¿no? Hasta que llegó a ser lo que es ahora y este diálogo pues que ocurrió en las milpas, en las cocinas, entre las familias, ¿no? Me imagino ahí intercambiando, platicando, tengo un maíz, oye, qué bueno te quedó esto, fíjate que salió bien bueno este maicito, ¿no? O sea, nos habla de una historia, nos habla de nuestra historia, de la historia de Mesoamérica, y de eso nos habla el maíz. Y también me deja pensando pues en que la preservación y la diversificación del maíz, su preservación no está en los laboratorios, sino en los traspatios, en las milpas, en las cocinas, en los rituales, en las ferias de intercambio de semillas, no en los laboratorios, ¿no? Las instancias de ciencia y tecnología debemos incorporar el componente humano a nuestras prácticas y ponernos al servicio de aquello que resguarda a la humanidad y a lo que hace posible nuestra existencia, junto con la preservación de nuestro entorno, ¿no? Lo que hace posible que seamos quienes seamos y que este mundo sea lo que nosotros conocemos y nos da la posibilidad de sustento. Quisiera a continuación dar espacio, no sé si tengamos preguntas o comentarios. Les pregunto a mis compañeros que me están asistiendo aquí. ¿En del público? Tenemos aquí una pregunta que dice: ¿cómo se relaciona la producción de atole de maíz nuevo con la soberanía alimentaria de Quintana Roo y México? No sé si quieran contestar. Pues se relaciona directamente con el consumo del maíz local, ¿no? En la medida que tú consumas los productos y los maíces nativos, pues evidentemente nos volvemos más fuertes y más soberanos y autónomos que el importar un maíz a Estados Unidos para que llegue a México en Maseca y tengamos todos que comprar pues una tortilla transgénica, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras más podamos consumir productos locales, más soberanos y más autónomos nos volvemos. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguna de ustedes o el maestro Gonzalo tengan algún comentario que quieran hacer, algo más que deseen añadir a esta conversación. Pues sí, me permite. Yo creo que el entender, ¿verdad?, el contexto de manera integral, ver tanto la parte básica, ¿no?, de los sistemas de producción como milpa, ¿no?, de tierra, planta, hasta llevarlo al producto final, ¿no?, que es el alimento elaborado. Pero ese contexto integral nos genera un gran conocimiento y cultura, ¿no? Yo le decía en las reuniones con los productores
ahora que estamos con el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Les decía, que no lo querramos, dicen, seguramente el ama de casa le puede decir al productor, ¿sabes qué? Yo quiero que me siembres un altel o un esmejeral o algo. ¿Por qué? Porque viene por decir algo, la celebración del Día de Muertos, ¿no? En Hanaquishani, y vamos a hacer tamales de este tipo o vamos a hacer atores de este tipo, ¿no? Entonces, ella puede en cierto momento influir en las decisiones de qué material sembrar en la milpa, ¿no? Y esto es esta liga que bien comentaban aquí las doctoras, esta liga que existe como milpa no solo es el espacio donde se produce, ¿no? O milpa no solo es el maíz, sino milpa es ese complejo que hay e interactúa con el solar, con la familia, socialmente está integrado, ¿no? Entonces sí se vuelve así como una red que lleva todo a entender, ¿no? Y básicamente es esta pregunta que hicieron sobre la soberanía alimentaria, ¿verdad? Pues el productor de milpero, ¿verdad? Lo que buscaba era precisamente esa soberanía, su seguridad alimentaria, y por eso les mencionaba que ellos decían en la entrevista que hicimos que ellos sembraban 2 hectáreas de maíz al año, 2 hectáreas de milpa hacían, porque con eso aseguraban tener suficiente alimento para poder alimentar durante ese ciclo a su familia. Y también de la estrategia que ellos definían. Por ejemplo, hay un maíz, una raza de maíz que es el Maltel, que es un maíz muy pequeño, ¿verdad? De granos incluso pequeños, pero es un maíz muy precoz, que tiene un ciclo de crecimiento, de producción de 2 meses y medio. Entonces, ese maíz a veces era el primero que sembraban. ¿Por qué? Porque ellos ya veían que su troje ya estaba llegando a lo último que tenían almacenado, y entonces ellos preferían sembrar primero ese maíz porque ese, con un ciclo corto, les permitía tener alimento en los próximos 2 meses y medio, ¿no? Cuando todavía la cosecha no la iban a levantar, por decir, hasta septiembre, octubre o noviembre, ¿no? Ellos ya tenían por lo menos esa seguridad, ¿no? Y entonces esa toma de decisiones que ellas hacían es lo interesante, ¿no? Y aquí realmente los estudiosos de esto, estudiosos de la etnobotánica, y que han trabajado mucho con eso, ¿verdad? Han detectado eso, ¿no? Y entonces, para nosotros empezar a entender eso sí es complejo, y es un gran conocimiento y aprendizaje donde estamos, por ahí debe tender nuestra seguridad alimentaria, y no el estar importando maíces híbridos y trayendo tecnología de otros lugares o alimentos incluso que llegan a ser chatarras, plásticos, algo que nos estamos metiendo en nuestros organismos, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria viene ya, y sobre todo respetar la seguridad alimentaria de esos pueblos originales, ¿no? De esas culturas, ¿no? Porque precisamente ellos, en su medio, en su entorno, donde interactúan con el suelo, con las plantas, con su ambiente, ellos tienen ese equilibrio, ¿no? Y no debemos tratar de romper ese equilibrio, porque ellos tienen eso, deben conservarlo. Muy bien. ¿Algo que deseen agregar, doctora Casal, maestra Flores? Sí, yo quiero hacer un comentario. A mí me pareció muy interesante lo que comentaba el maestro Sosa Rubio al final de su presentación sobre estos eventos que se organizan para el intercambio de semillas. Finalmente, y estas, ¿me escuchan? Ya sí, ahora sí. Sí, perdónenme, mi conexión está fallando. Quería nada más comentar que es importante la promoción, que sigamos em, actividades de intercambio de semillas, porque finalmente si nosotros, si el productor, digamos, consigue semillas y las siembra bajo condiciones diferentes, entonces las va haciendo que se adapten, ¿no? A diferentes tipos de condiciones, y eso, bueno, promueve la diversificación y también la preservación del alimento. Y, y me parece que eso es lo
dentro de algunos años, pues nos pueden inminentes condiciones que se vienen con el cambio climático, con la forma en la que está produciendo, etcétera. Entonces, sí me parece importante la promoción de este tipo de actividades de intercambio de semillas y también, por sobre todas las cosas, pues la promoción de la cocina y de la gastronomía mexicana, en la que el maíz forma parte fundamental, ¿no? Entre otros productos locales, que aquí en el norte de Quintana Roo nos pasa mucho que como venimos mucha gente de fuera, pues no conocemos bien a bien los productos locales y es importante seguir con su promoción, ¿no? Con la promoción de... Falló de nuevo la conexión, doctora Flores, pero bueno, pues casi terminaste, Ana Victoria. Muchas gracias por tu Lo comentario. siento, gracias. Tenemos unas preguntas, le voy a dar lectura a una pregunta que nos manda Ángel Sánchez, que dice, me parece que es bien interesante. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos en la conservación de las variedades tradicionales de maíz en nuestra región? ¿Quién lo quiere contestar? Bien, creo que me toca. Bien, uno de los retos muy importantes es primero que nada, es que esas razas de maíz se mantengan puras, ¿no? La planta de maíz es una planta, en términos así, alógama, ¿no? Que ella puede hacer polinización cruzada. Entonces, si nosotros sembramos dos razas de maíz al mismo tiempo, las mezclamos, ¿verdad? Al polinizarse se van a cruzar y pues va a criollar esa raza, ¿no? Claro que dentro de ese acriollamiento podemos tener un maíz, que tenga mejores potenciales o nos dé mayores rendimientos, ¿no? Pero también estamos favoreciendo a la erosión genética, ¿no? de estos materiales, ¿no? Entonces, realmente de esto hay que, como técnicos, tenemos que trabajar en evitar la erosión genética, ¿no? Y por eso es importante la conservación del germoplasma puro, ¿no? Que se tiene, pues ahora sí que en este banco de germoplasma que tiene el instituto. Esa es una de las importancias de tener esa infraestructura ya para evitar eso, ¿no? Porque es muy fácil que se cruce un material con otro. Lo mismo podría suceder con un maíz transgénico que lo tengamos sembrado cerca de una parcela de maíz nativo, ¿no? El polen del transgénico va a contaminar nuestro maíz nativo. Y esa ha sido una de las preocupaciones de la CONAVIO y de muchos científicos a nivel nacional, de evitar, ¿no? El uso de los transgénicos, ¿no? Porque podrían estarse mezclando nuestros maíces, ¿no? Y de qué nos sirvieron 9.000 años de selección, ¿no? Y de desarrollo de estas razas si las vamos a perder en menos de una década, ¿no? Entonces, ahí es el cuidado, ¿no? Y pues ahí tenemos que velar por esa condición. Muchas gracias, maestro. Qué interesante punto de vista que nos da. Vamos a dar espacio a la última pregunta, si les parece, y esta creo que va para las maestras, y es de Jordi Rosquillas. Dice, me parece que está muy interesante, dice, ¿cómo podemos ser consumidores responsables de maíz en el día a día? Voy yo, creo que voy yo. Pues bueno, ciertamente es una pregunta súper interesante y además como bien compleja de responder, ¿no? Porque las y los que vivimos en ciudad, pues seguramente consumimos tortillas transgénicas todos los días. Entonces, yo creo que tiene que ver también con todo un tema, pues, de política pública, que no hay una política pública pues enfocada pues a que nuestras tortillas vengan de nuestro país, de nuestros campesinos, de nuestras campesinas, sino que es un maíz importado y que luego acaba en la tortilla que compramos en todos los centros comerciales.
Entonces es complicado, a menos de que uno vaya al pueblito y vaya con el campesino y con la señora que prepara pues la masa y te tortea las tortillas, pues ahí sí estaríamos garantizando pues una tortilla pues sana, una tortilla que no trae, ¿no? Transgénico ni o quizás sí traiga agroquímico, pero bueno, que sería como una tortilla de mejor calidad, ¿no? Creo que sería eso. Creo que tiene que ver también con los etiquetados. Quizá, bueno, no sé si un kilo de tortilla debe de traer un sello que diga que viene de la comunidad maya, pues, y que viene nixtamalizada, etcétera. Pero yo creo que sí tiene que ver con una política y creo que tiene que ver también con un etiquetado, ¿no? Es decir, que el consumidor, y creo que es una pregunta bien importante, porque los consumidores debemos de tener el derecho a decidir qué queremos comer y llevarnos a la mesa. Y el problema es que cuando vamos al centro comercial no sabemos qué compramos, cómo lo compramos y esto está lleno pues de agroquímicos, de aditivos, de colorantes, de transgénicos y nosotros pues nunca fuimos preguntados si queríamos o no. Entonces creo que es una pregunta sumamente importante y que tenemos que impulsar como sociedad para exigir precisamente que el consumo que nosotros vayamos a tener sea una decisión y no una imposición. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues me parece que es una respuesta muy pertinente y justo además la respuesta que dio me da pie a mencionar que en estos momentos también simultáneamente se está llevando a cabo un foro técnico en el marco del Día Nacional del Maíz, aquí también en las instalaciones del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, presidido por nuestro director general, el maestro Christopher Malpica Morales, y pues tenemos la presencia de al menos 7 instituciones del estado de Quintana Roo que están pues colaborando con la red ALISA de alimentos sanos, que tiene, pues que consiste justamente en en propiciar que ocurra esto que menciona la doctora Casal, y que tiene que ver con que la producción de estos maíces de buena calidad, de asegurarnos de que las comunidades están produciendo para su autoconsumo en los traspatios, en las milpas, en las casas, el maíz que requieren, el mejor maíz, pues, el suyo, que está bien resguardado ahí y que los excedentes que tienen, en lugar de que caigan en manos de coyotes, ¿no? Que se lo llevan y le hacen quién sabe qué, pero no llega a nuestras mesas y además se los compran baratísimo y lo venden carísimo, pues que fortalecer a estas comunidades para que tengan la posibilidad de darles esos valores agregados, convertirlas en tortillas, en productos de maíz y que además ellos y ellas puedan obtener esos ingresos extra, ¿no? Y proveer de alimentos sanos al entorno cercano. Entonces, pues ojalá que eso podamos hacer en Quintana Roo, lo estamos trabajando, ya está ocurriendo en algunos estados del país, en Chiapas, en San Cristóbal, están haciendo algunos, ya hay avances con eso y bueno, pues de poquito en poquito poniendo la ciencia y la tecnología pues al servicio de quienes la necesitamos, ¿no? De todos y todas nosotros para resguardar nuestros alimentos y nuestro ser, y nuestra posibilidad de seguir existiendo. Yo quiero agradecer muchísimo al maestro en ciencias Gonzalo de Jesús Zapata Buenfil, a la maestra Ana Victoria Flores, a la doctora Alejandra Casal Ferreira por su tiempo, por esta charla tan rica. Yo la he disfrutado mucho, aprendí bastante y aquí compartí en los comentarios del Facebook la liga al libro que hicieron ustedes del rescate de recetas tradicionales de Quintana Roo. Está bien interesante, del rescate más que de recetas, de ingredientes. Les recomiendo que lo bajen, es lindísimo. Y bueno, pues yo nada más me despido a nombre del maestro Christopher Malpica Morales, director del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Les dejo un saludo y agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.